Continuamos con otro, así que seguimos con Amos del Mundo. Va a ser el segundo capítulo. Ustedes lo van a ver y mírenlo porque todos tienen interrelación. Y por más de que lo agarres, vas a querer agarrar el otro. Agarrás uno y agarrás otro. Así que continuamos. Existe la idea de construir un nuevo canal de comercio, y podríamos decir que el bloqueo del Suez podría servir como excusa para que las empresas prefirieran utilizar otra vía en la región. Ya en 1960, Estados Unidos tenía un plan para hacer estallar un canal de Suez alternativo a través de Israel, utilizando 520 bombas nucleares. Claro, pero ¿sabés lo que pasa? Que en síntesis es lo mismo. Si te la bloquean por un lado literalmente, o te la bloquean por el otro lado del canal del Suez para entrar desde Europa, que no es desde el Golfo Pérsico, es un mes, o sea que es peor. O sea, se encarece más la mercadería, obviamente por el transporte, ¿te das cuenta? Random, que se filtró en 1996, pedía el uso de explosivos nucleares para la excavación del canal del Mar Muerto a través del desierto de Negev. Esto vuelve a salir a la luz gracias al historiador Alex Wallerstein, que calificó el plan como una propuesta modesta para la situación del canal de Suez. El proyecto en su momento fue abandonado cuando 27 experimentos con bombas nucleares dejaban los terrenos llenos de radiación. En 2015, el Jerusalem Post reportó que Israel estaba trabajando con China para construir un ferrocarril de Eilat al Mediterráneo, que sirviera como alternativa terrestre al canal de Suez. Los barcos llegarían por un extremo y descargarían allí. La carga se llevaría al otro extremo y se cargaría en otro barco para continuar su viaje alrededor del mundo. Wallerstein dice que tardaría mucho tiempo, pero es factible y las ventajas serían tremendas. Y gracias al bloqueo del Ever Given, se revivieron conversaciones israelíes y rusas sobre rutas alternativas. Los israelíes están promocionando su proyecto de vía fluvial Ben Gurion como rival del canal de Suez. Dicen que la distancia entre Eilat y el Mediterráneo no es larga, y de hecho es similar a la distancia de la conexión de Suez entre el Mar Rojo y el Mediterráneo. Tel Aviv planea convertir este canal en un proyecto multifacético, además de que juegue un papel comercial desafiando al canal de Suez. Su objetivo además es construir pequeñas ciudades, hoteles, restaurantes y clubes nocturnos alrededor del mundo. ¡Wow! Toda una movida de plata capitalista, prebendaria, socialista, lógico. Porque fíjate de dónde se plantea de Israel. Los principales, los que generaron, bueno, la ONU, ¿verdad? De ahí salió la Organización Mundial de la Salud, muy interrelacionado con Argentina también, por la DAIA. Por su parte, Moscú ha vuelto a ofrecer el paso por mar del norte como alternativa al canal de Suez. El presidente Vladimir Putin viene promoviendo desde hace algún tiempo como ruta de navegación por la costa polar rusa, y que su país aprovechó para promocionar durante la congestión en la ruta egipcia, anunciando la ruta ártica como medio para devolver la comercialización continua a nivel mundial, al tiempo que brindar las garantías adecuadas de seguridad, suavidad y bajo costo. Por lo que parecería, nos vemos envueltos en otro esquema de acción, reacción, solución. ¿Será que el foro de Davos tuvo que ver con este incidente? De hecho, para sí. mostrar las debilidades de la globalización antes de proponer su nuevo modelo, que curiosamente también es globalista. ¿Habrá tenido que ver Rusia, Arabia Saudita o Israel como excusa para atraer a las empresas a sus nuevas rutas? Claro, pero para eso. En síntesis es eso. Básicamente esto es lo que está favoreciendo a que lideren los monopolios, lógicamente, y en el fondo se empobrezcan por el valor dólar de la mercadería los pobres, ¿entendés? Y de hecho con las retenciones y lógicamente las distintas los distintos tributos, por decirle, no me sale la palabra ahora, que tiene el comercio para el que es un emprendedor, ¿verdad? No existe, es incompetible. Sección de comentarios, y les recomiendo ver nuestra investigación sobre el simulacro Cyberpolygon del foro de Davos sobre un ciberataque mundial. Pueden acceder cliqueando en la imagen que aparece en pantalla. Y nos vemos la próxima con una nueva ruta alternativa. Y lo que quería decir con esto, Mamá, ¿has visto mi calcetín de la suerte? son regulaciones, de lo que hablo son de regulaciones, ¿verdad? A las que, y de hecho este país tiene mucho que ver con eso, porque en ese momento nosotros lo sufrimos sobre todo en el gobierno anterior y en este, con las distintas regulaciones que tenías siendo un emprendedor privado, ¿verdad? Ante las grandes corporaciones, los grandes capitales que ya estaban recontrainstalados acá. Es un relajo directamente. Vamos a poder ver si le podemos meter algo más en este espacio y lo que venga, ya que tengo ganas de hacer cosas. Si hay algo más, lo metemos también. A ver qué dice el Presto. Seguramente tiene un resumen, a ver.
A ver, vamos a ver lo que dice el Presto, pero en otro capítulo lo vamos a ver no, en este capítulo no lo vamos a meter al Presto. El de Así se vive en Cuba ya lo vimos, así que vamos a meter algo más. Sí, seguramente. No, tampoco no, la verdad que estaba muy bueno con lo que venimos hablándole, sí, en los serios. Uy, a ver, ¿quién era Mauro Viale? Sí, la verdad que sí, lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque seguramente te van a decir muchas cosas. Fontevecchia de Jaurnequian, ¿verdad? ¿Entendés lo que se dice, lo que no se dice? Típico realista de la alcahuetería, así que vamos a hablar del sí, que a lo último quiso tener una redención pero no la tuvo. Ayer 11 de abril de 2000 despidió de este mundo el periodista Mauro Viale a los 73 años de edad. Al conocerse la noticia, varios fueron los rostros de la política, el periodismo y el sector de los espectáculos que tuvieron palabras de afecto hacia Mauro. A este sí lo vamos a pinchar y vamos a ver qué dicen. Y vamos a ir más allá. Así que atentos. Entre los políticos que lo recordaron se encontraban Cristina Fernández de Kirchner, que lo describió como un trabajador incansable de los medios en Argentina. Horacio Rodríguez Larreta, que lo destacó como una buena persona, un periodista que amaba su profesión y con una trayectoria. E hice pausa, discúlpenme la pausa, porque no puede faltar en mi canal hacer primero todo el entorno, ¿verdad? Esta noche de la vista mía aquí, ese parece como un ovni, ¿me entendés? Fíjate esa imagen, amigo. Wow, ya va a aparecer por acá en algún momento. No puede faltar mi café con leche, no puede faltar mi café con leche. Aparte con nata, un toque acá me encanta con un toque de nata, ¿me entendés? Que esté un poquito calentado. Vamos a continuar, así que ponemos en 40. Que expresó: Mauro Viale que ejerció el periodismo con su propia impronta. En lo personal pierdo a alguien por quien sentí un profundo afecto y a quien siempre le reconocí el don de respetar la pluralidad. Bueno, Mauro sí, lógicamente, bueno, acá obviamente se presta a hablar mucho. Fue un principal operador político de Alberto Fernández, lógicamente, así que Era de 5 décadas, era considerado uno de los íconos del periodismo en Argentina. Y como señala Alberto, varios son los que destacan ese tono plural. Mauro Viale nunca te habló de George Soros, ¿entendés? Por ejemplo, jamás te habló de Biden, ni de John Podesta, ni de Kamala Harris, que de hecho ya obviamente tenías mucha tela para cortar. No es un periodista que de repente a veces te atreve a hablar cosas como alguno de Canal 26, esencialmente, uno que habla de geopolítica con una voz muy amena. Pero manejaba con las figuras que invitaba a sus programas. Mauro comenzaría su carrera como periodista deportivo en los 70. Se desempeñaría como reportero y comentarista de los partidos de Primera División de Argentina para Canal 7 y luego ATC. No obstante, sería en los 80 que se... O sea, gente laburó para el gobierno, lógicamente, y sus relatos. Consagraría tras consolidarse como relator de partidos y haciendo una histórica dupla con el comentarista Macaya Márquez. Poco a poco fue adentrándose en el periodismo general. Dejó de relatar en 1989 y nunca más volvió al fútbol. En 1996 se estrenaría el exitoso programa televisivo Mediodía con Mauro, que aunque... A él no le podés preguntar nada, por ejemplo, sobre la española de la banca española, ¿verdad? Que se llama Botín. Amiga de Guzmán, amiga de Fernández, por ejemplo. Él sabe sobre esta gente y nunca te va a contar nada, ¿viste? Y en esos momentos tenía esos programas de masividad, te das cuenta que le dieron cualquier cantidad de plata vivando estúpidos, te das cuenta, vivando estúpidos. Ese es Mauro Viale, detrás de esa cara amable, afable, te das cuenta, eso era Mauro Viale, más allá de lo que vos ves, vamos a ser honestos. No así hablar, y bien vale hablar de este documento, el hijo que se atreve a decir algunas cosas, pero sabemos dónde está. O sea que básicamente más de lo mismo, pero todavía creo que la edad y el tiempo te puede dar la posibilidad de que te desplantes de esa tierra, como siempre decimos en mi canal y lo decimos en ciertos videos, sobre todo
en el de Milei Danan, por ejemplo, que es que te desplantes de esa tierra que tiene ciertos aditivos que dan fruto no sé a quién. Nació como un espacio periodístico, varió un formato más informal. En el año 1999, luego de 3 décadas en ATC, fue despedido por el nuevo... ¡Wow! Y ahí vos fíjate que esa cara ya era la cara que iba a representar esa falsa política y esos falsos informativos que hacía este mediocre operador político. Falso actor. Interventor Juan Carlos Abarca, nombrado por el gobierno de Fernando de la Rúa. Debido en parte De a la amistad Rúa, Mauro un enfermito, un enfermo tanto físicamente como mentalmente, un infradotado mental. Esta señorita que pobre en el fondo no tiene nada que ver en todo esto, pero que le gusta sentar ese culo que tiene en las plumas de una poltrona de Ivanlito. Carlos Menem. En los años siguientes realizaría varios programas, casi todos en América TV, pero sin la repercusión que había logrado en los 90. Sería en esta nueva etapa que Mauro protagonizaría uno de los escándalos más importantes de la historia de la televisión argentina. Samid, acá vamos a hablar de Samid un toque. Samid es el típico pirata de la carne, ¿verdad? Pirata de la carne también, que supo llevar su imperio. Ahora no sé en qué andará porque se perdió noción desde que hubo ese último escándalo sobre que se escapó en lancha, que no vamos a hablar de él, pero que básicamente contrastaba con los intereses de este señor. Eran disidencias. Esa es la grieta real y por eso está bueno marcarlo, entre la monada, ¿entendés?, de la carne, por ejemplo, y los amigos de Alberto Fernández hasta el día de hoy. Pero de 2002, mientras conducía Impacto a las 12, Mauro Viale invitaría a su programa Alto al empresario puterío. de la carne Alberto Samid. Todo arrancó con una charla acerca de la economía argentina. Samid señalaba que para que el país despegue era necesario aumentar la competitividad a través de una devaluación del peso. No obstante, Viale le respondería que ese era un razonamiento primario, a lo que el rey de la carne contraatacaría preguntándole repetidas veces cómo se llamaba. El tono de la discusión se tornaría cada vez más caliente y Mauro mandaría a Samid a pagar los impuestos. Bueno, acá vamos a hablar primero. Uno habla de la devaluación del peso y otro que no. En realidad, cualquiera de las dos iban al Titanic. Y de hecho, la devaluación del peso fue al Titanic, ¿verdad? De hecho, la devaluación del peso fue al Titanic. Y lo que de repente apoyó él, que es lo que apoya, que es Menem, te das cuenta porque fíjate con quién estaba en la foto, ¿entendés? También fue al Titanic, ¿entendés? Regalando las empresas y permitiendo que los capitales prebendarios vengan silenciando toda información y en sus canales, entre comillas, independientes, andaba a marcarle a sus productores que vayan a cubrir una denuncia o una nota en las que al pueblo, principalmente sus políticas de Estado, los repercute, ¿verdad? Lo que hizo estallar todo por los aires es que finalmente le dijo: usted avaló la bomba a la AMIA. Afirmación que cayó muy mal en Samid y le exigió a Viale que se retractara. Bueno, pero en realidad sí tiene razón que avaló, o sea, la avaló porque eso es Macri, es Menem, ¿entendés? Es Cristina Fernández de Kirchner, ¿entendés? Y este es Alberto Fernández, ¿entendés? Mauro Viale. ¿Quién fue Mauro Viale? ¿Entendés? Un amigo de Alberto Fernández, un amigo de Sergio Massa, ¿entendés? Un amigo de Fontevecchi, un amigo de Arnequian, de Vila, ¿entendés? De Javier Milei también, ponele. No es amigo, pero sí es amigo, ¿entendés? Un pedacito más y continuamos. Tiene que arrepentirse de lo que dijo. El conductor se negó y Samid le dio una piña en la cara, desatando una pelea entre... El gordo decía que le pegó un toque porque si no directamente lo manda a la chacarita, porque el gordo sabía pegarse, le veía en la piña. Yo me acuerdo de una piña que me pegaron así en Cana, me acuerdo, sí. ambos. Durante la pelea, la gente de producción siempre trató de separarlos, excepto un anciano que le pegó una patada a Mauro cuando estaba en el piso. Pero no todo terminaría ahí, sino que según los protagonistas la pelea continuaría en la calle. En definitiva, lo que hacía referencia a Samid es que el verdadero nombre de Mauro Viale es Mauricio Goldfarb, y como muchos profesionales de religión judía de su generación, se cambió el nombre al ingresar a los medios de comunicación. En aquel momento los nombres... Bueno, mirá, y vamos a cerrar este video con Mauricio Goldfarb,
Y podemos hablar de la AMIA, de la DAIA, ¿entendés? O sea, de quienes responden a los intereses de la AMIA, de la DAIA, de la Embajada de Israel, ¿entendés? Inclusive al día de hoy de Netanyahu. Así que vamos a dejar con esta parte y continuar.